Y nueva semana de liga porque justo ya vamos a salir de este nuevo parón que ha habido internacional con motivo de la Nations League, por ejemplo, donde estamos en España ahí compitiendo fuerte y tenemos la vuelta de la liga y todo lo que ello conlleva, ¿no? Porque no solo son las ligas, sino son también las competiciones internacionales tipo Champions League o Europa League o Conference, donde también están inmersos los equipos españoles. De nuevo el calendario se va a volver a apretar tras estos días de asueto, entre comillas, porque los equipos internacionales no lo han estado y nosotros vamos a repasar un poco, aprovechar, bueno, pues esta situación de noticiabilidad para irnos a... Hoy tenemos un podcast, un episodio bastante young, ¿no? Porque vamos a hablar de jugadores muy jóvenes en su mayoría. Y para comentar todo ello tenemos a nuestro compañero Juanjo Rivero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Pues encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, decía un parón donde la noticiabilidad no ha sido excesivamente fuerte. Un poco podemos destacar que, precisamente mucho al hilo con lo que vamos a hablar en el día de hoy, un poco las molestias de Lamine Yamal, ¿no? Que es el jugador un poco casi de modo, diríamos, en la competición española y que se viene de la selección española, bueno, pues alguna dolencia de tipo muscular que seguramente haga encender un poquito las alarmas de cara a las próximas semanas, aunque en principio el jugador tampoco reviste demasiada gravedad. Pero por lo demás, poca noticiabilidad o poco compás de espera, ¿no? En el inicio de la competición. Sí, es cierto que de momento el parón no nos deja, por suerte, demasiado lesionados. Sí que fue muy convulso ese inicio de parón, pues aparte de alguna lesión grave que ya comentamos la semana pasada, como el tema de Carvajal. Sí que algunos jugadores con molestias que acabaron quedándose fuera, por lo menos en nuestra selección. Pero luego, por suerte, no ha habido muchos lesionados, como sí ha pasado en otras ocasiones, pues más allá de estas molestias de Lamine Yamal, que en principio se quedan en una sobrecarga. Justo la semana pasada, por cierto, ya aprovecho y ya vamos a entrar, pero la semana pasada hablamos de las lesiones de Carvajal y de Rodri y a los pocos días de grabar el episodio aparecía esa foto que creo que es icónica de toda la selección recibiendo en el hall del hotel a Carvajal y a Rodri, ambos en muletas. Me pareció una foto con un componente emocional alto, también simpática dentro de la gravedad de la situación. Y hubiera estado muy bien para adornar ese episodio que grabamos la semana pasada. Hubiera quedado bastante, bastante bien. Me pareció una foto muy, muy curiosa, muy al hilo con lo que estamos haciendo aquí en la liga con Juegui. Y hoy pues vamos a cambiar el curso, vamos a hablar de un poco de la política que siguen los grandes clubes de la liga con los jugadores en formato de cesión, con sus jóvenes promesas. Algunas se marchan por falta de minutos en forma de traspaso, otras lo hacen en formato de cesión. De hecho, la cesión está en desuso y es algo a lo que FIFA incluso quiere poner un poco de coto, ¿no? Para que digamos que no haya clubes, un poco lo que estamos viendo la filosofía de fichaje del Chelsea, ¿no? Que es amasar una gran cantidad de jugadores jóvenes para claramente hacer negocio futuro, ¿no? Mientras los vas proliferando o vas siguiendo su carrera en formato de cesión. Eso es algo a lo que FIFA va a poner coto y queremos saber un poco cómo es la situación de los grandes clubes de la liga con las cesiones de sus jóvenes promesas. Y Juanjo, cuando te proponía un poco la confección de este episodio, una de las cosas que nos hemos dado cuenta, y ahora iremos a nombres concretos y a jugadores concretos, es que, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona, que tiene una excepción en Vitor Roque, que ahora hablaremos de ella, pero no está precisamente optando por ceder jugadores, dado que está teniendo problemas internos para lograr una plantilla competitiva, con lo cual esos jugadores que antaño hubieran ido cedidos, ahora están engrosando las filas del equipo de Flick y de la temporada pasada de Xavi Hernández. Sí, claro, totalmente. Al final está tirando también mucho de cantera y de jugadores que podrían dar el salto ya a un equipo de primera división o segunda división en forma de cedido y sin embargo lo que está ocurriendo es que están teniendo más oportunidades en el propio Barça y no salir a otro equipo, ¿no? También casos como los de Ansu Fati, que temporadas anteriores sí que se había marchado en ese formato de cesión y que ahora se ha quedado en el equipo, o incluso algún jugador que sonaba más para venta como Eric García, ¿no? Que había dudas entre cesión-venta que podía ocurrir, finalmente pues se queda debido pues sobre todo a las lesiones, ¿no? En su caso, en el centro del campo del Fútbol Club Barcelona. Y es algo que bueno, que lo que dices, ¿no? Que hemos notado cuando estábamos buscando a ver, para tener claro qué jugadores había cedido, cuáles no.
Y en el Barça en este caso muy poquitos con respecto a otros años, que yo recuerdo 7, 8 nombres fácilmente que volvían luego en verano y veías, bueno, ¿qué va a ocurrir de nuevo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir este año? Pero sí, poca cosa, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Si, de hecho, si nos ponemos a mirar, hay más jugadores tipo Lenglet, Oriol Romeu, que ya son veteranos o casi veteranos, y no tanto jugadores con juventud. Eso es, el caso de Eric García, la verdad que lo ponías como ejemplo porque realmente tanto la voluntad del Barça es que saliera como la del propio jugador la de salir. Pero finalmente se tiene que quedar un poco por exigencias del guión y de hecho ya hemos visto cómo su nivel en el Fútbol Club Barcelona no es el mismo que en el Girona, que era un equipo donde prácticamente pues había caído de pie y donde incluso empezaba ya de nuevo a oírse ese run run de que fuera un jugador incluso con capacidad para poder ser internacional de nuevo, ¿no? Bueno, uno de los jugadores que sí que tiene cedido el Barcelona, pero en este caso, de nuevo, tenemos que apuntar que, a ver, ni mucho menos se considera una crítica a lo que estamos diciendo del Barcelona. Al contrario, una situación que en principio pues no es beneficiosa, ¿no?, para el club, en teoría, porque si tuviera situación de mercado, obviamente intentarían, por ejemplo, el fichaje de Kimmich, pero al no tenerla, pues te obliga a que Marc Casado pues tenga que integrar la plantilla y como vemos cuando tienen oportunidades, pues también recibe buenas noticias. Un jugador que no ha tenido esa suerte, que sí que es verdad que estuvo la temporada 6 meses, pero apenas sin participación, sí que es verdad que sale cedido, pero ya hay ahí una cláusula de compra. Un jugador que parece que el Barça se quiere deshacer de él es Vitor Roque, que sí que es nuevo jugador del Betis y que está prestado, está en situación de préstamo por el conjunto culé. Sí, eso es. A ver, yo creo que es una buena solución para un caso como Vítor, donde no había contado prácticamente oportunidades con Xavi, lo poco que había jugado tampoco le habían salido las cosas bien. Y creo que el chaval necesitaba salir y reencontrarse un poco con su juego en Brasil. Hay que ver, vamos a ver cómo funciona esa cesión en el Betis, que me parece un buen equipo, muy interesante, también con competición europea y un equipo que aspira a estar en los puestos altos de la clasificación. Creo que para él es una buena oportunidad. Y sí, es cierto que, a ver, el Barça si le hubieran comprado al jugador probablemente lo habría vendido seguro por la situación económica y por recuperar una inversión muy alta que no le ha dado resultados hasta el momento, porque al final la inversión en Vitor es bastante alta, una operación con mucho riesgo y vamos a ver cómo termina saliendo. Había muchas dudas y puede que las siga habiendo en torno a su contrato. Se habla de una cesión que son 2 años, pero el Betis tiene una opción de compra. También se hablaba de una opción de recompra en un segundo año si el Betis lo compraba en el primero. Creo que eso confirmaron por parte de la directiva del Betis que no existía. No sé, un poco raro, pero bueno, sí que es el caso más sonado en este caso en cuanto a cesiones del Fútbol Club Barcelona y por lo menos si hablamos de jugadores jóvenes. Sí, en este caso me temo que al final siempre lo difícil es encontrar el punto de acomodo en el cual el Betis pueda salirse de la operación si es que Vitor Roque no tiene la evolución que esperan y que el Barça también, si el jugador tiene una evolución buena, pueda también, bueno, pues recuperar parte de lo invertido, ¿no? Que al final es siempre lo difícil de encontrar el punto de acomodo. En cualquier caso, Vitor Roque, que ha llegado al Betis, que yo creo que empezó no, tampoco podemos decir de menos a más ni ni de más a menos. Yo creo que un jugador que tiene la irregularidad propia de su edad, ¿no? Que son apenas 19 años, ya ha conseguido marcar en el partido contra el Leganés, tal y como vemos por aquí. Y bueno, es un jugador que en principio va a tener opciones de ser titular, pero que ya advertía Manuel Pellegrini, que sabe un rato de esto. Cuidado con Vitor Roque, porque si metiera todas las que tiene, pues seguramente pues, no estaría en el Real Betis. Vamos de la parte del Barça, que siempre ha sido un club bueno, que ha utilizado a sus canteranos para fomentarlo en su propia casa, para ir dándole minutos de juego, también ver cómo salían esas apuestas y vemos hoy día como incluso pues, hay jugadores como Cubarsí, como Lamine Yamal, que han saltado varios pasos del proceso y directamente ya están aportando como jugadores titulares del Fútbol Club Barcelona. Desde luego es una rareza y un bien que es propiedad casi exclusiva, diríamos, del Fútbol Club Barcelona. Lo que hace el Real Madrid, pues es una apuesta diferente, ya que el Real Madrid sí que es verdad que utiliza un poco la cantera
Casi que diría, suena un poco feo, ¿no? Pero como una parte de inversión, diríamos. O sea, son jugadores de inversión, ya que sí que es cierto que el Real Madrid tiene una de las canteras más prolíficas en cuanto a beneficio. Todas las temporadas consigue vender jugadores de su cantera por un buen valor. Y vámonos a algunos casos. Bueno, no vamos a hablar, por ejemplo, de Rafa Marín, que fue fichado por el Nápoles esta temporada. Después de una temporada apenas de debut en el Deportivo Alavés. A punto estuvo de irse a la Lazio Antonio Blanco, también en una operación que hubiera sido también beneficiosa. Y sí que vamos a destacar un par de jugadores. No exactamente tenemos que hablar de ellos en formato de cesión, pero lo que hace Juanjo el Real Madrid, y ahora iremos a los nombres, es hacer una venta y quedarse con un porcentaje de esa posible venta, que a su vez es como un porcentaje de derecho a recompra. Lo vimos, por ejemplo, con el caso de Fran García en el Rayo, ¿no? Es uno de los más recientes. Sí, eso es. Al final, si en el caso de Fran García, además, voy a hablar de datos que creo que era así. Sí. Si el jugador tenía una cláusula de 10 millones, claro, el Madrid lo podía recomprar por 5, ya que el otro 50% era de su propiedad, ¿no? Y fue lo que ocurrió, que había un equipo dispuesto a pagar esa cantidad, pero el Madrid pues tenía esa opción además preferencial para que antes de que otro equipo venga, pues oye, ser yo el que recompra a este jugador. Y es algo que se viene dando mucho, ¿no? Esto de quedarte un porcentaje del jugador que vendes. Lo hemos visto también en casos como el Barça, me suena ahora mismo, por ejemplo, Todibo, ¿no? Sí. Que es uno de los que podría venderse en los próximos años por una buena cantidad y el Barça recibir pues una cantidad, no sé si el 50, el 40, el que sea. Y es verdad que el Madrid pues lo viene repitiendo con muchos futbolistas jóvenes que no tienen hueco en el equipo. Al final pues es un equipo que compite por todo y siempre es uno de los mejores plantillas del mundo. Pues es complicado hacer hueco a jugadores jóvenes que todavía están por hacerse y que necesitan también minutos para mejorar. Así que creo que es algo que vamos a seguir viendo en los próximos años con bastante asiduidad. Sobre el tema Todibo, sí que te tengo que poner una pequeña nota, y es que el Barça se guardó, me parece, con un 20%, y era Solo. porque en aquel momento el precio de venta no se equiparaba a lo que el Barça pedía, ya que era un jugador bastante, ¿cómo podemos decir?, desamortizado, ¿no? Un jugador que en aquel Sí. momento pues no estaba realmente valorado. Había perdido casi su valor de mercado. Entonces el Barça, al no llegar a ese precio de venta, dice, oye, me guardo aunque sea un 20%, que es algo que siempre han hecho los clubes. En el Real Madrid la fórmula es diferente, porque lo que quiere es un club donde pueda desarrollarse el jugador, y digamos que son casi socios de la carrera de ese jugador. Son al 50-50. Un caso de Mm. ejemplo, Miguel Gutiérrez en el Girona. La propiedad de Miguel Gutiérrez es 50% del Citigroup, en este caso del Girona, y 50% del Real Madrid. Eso significa que si, por ejemplo, el Bayern de Múnich viene este verano con una oferta de 25 millones de euros, el Real Madrid puede comprar a Miguel Gutiérrez por 12,5 al Girona. Eso sería un poco la operación. Otro caso ejemplo sería el de Taque Cubo, por ejemplo, con la Real Sociedad. Igual, se vendió, me parece que fue por 7,5 millones de euros a la Real Sociedad. 7,5 o 10, no creo que llegara a 10. Y Take Kubo tiene una cláusula de 60 millones de euros. Por ejemplo, este verano ya se dijo que el Liverpool había amenazado con llegar y pagar la cláusula. En ese caso, antes de que pasara eso, el Real Madrid tiene la posibilidad de decir, oye, quiero recomprar al jugador. Que en este caso, en el de Miguel Gutiérrez sí que hay dudas de lo que haría el Real Madrid. En el de Take Kubo prácticamente no hay. Sería un jugador que seguramente el Real Madrid recibiría ese 50%. Al final es una forma diferente, como volvemos a decir. Esto daría desde luego para debate. El Barça hace un uso productivo de su cantera, ya que la utiliza realmente para el primer equipo. En el Real Madrid eso es muy difícil, hay una barrera complicada, y más en la situación actual, donde prácticamente pueden acudir a cualquier exigencia o petición que tengan en el mercado. Y sin embargo lo que hace es sacarle lustro económico a la cantera y siempre guardarse pues un plan B por si el desarrollo del futbolista es importante. A partir de ahí, pues tenemos que hablar de jugadores como, por ejemplo, Obrador, como por ejemplo Rafa Marín, que ya hemos hablado antes. También el jugador, ahora no recuerdo el nombre. Nico Paz, ¿no? Nico Paz, por ejemplo, es un jugador Sí. interesante, que de hecho vamos a enseñar a su ficha. Se ha ido al Como y de hecho al lado de Cesc Fábregas ya suma 6 participaciones en Serie A, anotando 3 asistencias. Está siendo un jugador que está causando
realmente cierto impacto. Incluso Scaloni lo ha llamado para la selección argentina en este parón, con lo cual, oye, es otro uso diferente en el cual pues mantienen un poco la vigencia de la carrera del futbolista, pero también recibiendo un beneficio económico de presente y quizás un rédito futuro, Juanjo. Sí, no, me parece una opción muy, muy interesante por eso, para el final el jugador se te está formando, está contando con más oportunidades, está jugando y se está desarrollando correctamente, porque si le tienes en el banquillo el 90% de los partidos o el 80%, pues no se va a desarrollar igual. Y luego pues tiene la opción de, oye, pues por un lado, si confirmas la venta, pues te llevas un dinero, unos ingresos que pueden ser interesantes. Y por otro lado, si el jugador crees que finalmente te va a valer para jugar en el Madrid, pues lo compras a un precio más asequible, ¿no? Porque ya tienes ese 50% ya previamente que estudias y que son opciones Yo, interesantes, ¿no? el único pero que veo, Juanjo, es que cuando ya has hecho negocio con el jugador y puedes seguir haciendo negocio, haciendo venta y tienes la posición cubierta, siempre es muy difícil que el jugador vuelva. O sea, muy bien tiene que hacerlo. Complicado. Y me voy a un caso que yo durante bastante tiempo, de hecho, fui bastante crítico en el Real Madrid, fue el de Akraf. Luego a la postre hay que darle la razón porque el Real Madrid tiene una posición más que cubierta con Dani Carvajal, aunque a mí Akraf Hakimi me parece también uno de los mejores laterales derechos del mundo sin lugar a dudas. Y la otra es Teo Hernández, por ejemplo. También es un jugador que creo que durante cierto momento el Real Madrid debería haberse planteado. Lo que pasa es que, claro, cuando estos tipos de jugadores se te van, muy, muy, muy bien, repito, tienen que hacerlo. Sí que es verdad que recuperaron a Brahim Díaz mediante la misma fórmula para recuperarlo de cara a que integrar en la plantilla y bien hecho, porque ha demostrado que tiene sitio más que de sobra en el Real Madrid. Pero casos como los de Cubo, como los de Rafa Marín, etcétera, o incluso Miguel Gutiérrez, se antoja bastante complicado que vuelvan al primer equipo. Y luego tenemos otro conjunto, el Atlético de Madrid, que tiene también algunos casos interesantes en las últimas fechas, Juanjo. Yo me estoy acordando mucho de Rodrigo Riquelme en el Girona. Tuvo una temporada espectacular. Tuvo una muy buena temporada. También con cierta irregularidad propia de un jugador tan joven. Le sirvió para... Esa además la temporada antes de la explosión del Girona. Rodrigo Riquelme está justo la temporada antes de este Girona que casi por momentos parecía que iba a conquistar el título de Liga. De hecho, esa temporada en la que el Girona estuvo fuerte, Rodrigo Riquelme ya la integra como uno de los jugadores de la plantilla de Diego Pablo Simeone. Fue una muy buena fórmula de cesión. Y luego también ha propiciado muchas cesiones a un conjunto como es, por ejemplo, el Alavés. Uno de los casos es el de Samu Morodion, por ejemplo, que luego le sirve para hacer negocio y vender al Oporto y está siendo una de las sensaciones del fútbol europeo y de la liga portuguesa. Y luego ahora lo repitió también con Giuliano Simeone, que tuvo la mala suerte de que se rompió el cruzado justo en pretemporada. Pero bueno, ahora le ha servido también para estar en la primera plantilla del Atlético. Y ahora lo ha vuelto a intentar con Carlos Martín, por ejemplo, otro de los jugadores. Sí, está, el Atleti sí que está. Hay algún caso más. Yo creo que, vamos, estos son de los más Sí, interesantes. Sí. tenemos el del que comentábamos también, ¿no? De Arthur Vermeeren, que es un... bueno, Ujú. pues costó mucho dinero, Juanjo. El fichaje del belga fue, Sí, no sé si alrededor de 40 millones, 35, 40 millones la sí, temporada por ahí. pasada. Pero tiene. Lo que he estado revisando un poco, porque Ujú. lo hablábamos justo antes de grabar, el tema si tenía opción de compra, si no. Creo que hay una opción de compra obligatoria en caso de cumplir una serie Vale, de partidos, de requisitos, vale. y se da por hecho que las va a cumplir y se va a ir porque básicamente el Atleti lo que quiere hacer es recuperar la inversión, aunque a Sí, mí me no... parece un jugador Sí, que con no... bastante futuro al que quizás tendría que haber tenido más Pero oportunidades. ya he tenido caso al Atlético de este tipo de jugadores. Yo, por ejemplo, pienso en Toby Alderweireld, que no terminó de funcionar, Sí. compatriota de Arthur Vermeeren. O sea, no funcionó y bueno, es una salida rápida. Luego es verdad que Alderweireld hizo muy buena carrera en la Premier, principalmente en el Tottenham. Y de hecho la temporada pasada, si no me equivoco, fue campeón de liga en la de liga belga. O sea, ya en el ocaso de su Ujú. carrera con el equipo de su tierra. Pues esto es un repaso a cómo lo hacen los cedidos, porque hemos intentado también, Juanjo, pescar un poco de situaciones de equipos como el Sevilla, como el Betis, como el Valencia. Sí que es verdad que el Valencia
está últimamente, bueno, pues propulsando un poco las cesiones a clubes de liga portuguesa, por ejemplo. Ya lo hizo con Uros Rashik en anteriores años. Ahora lo ha hecho, por ejemplo, con canteranos como Pablo González. También lo está haciendo con algún canterano como Pablo González también a segunda división. Si no me equivoco, está en las filas del Cartagena. O sea que el Valencia también se mueve en un mercado quizás un poco más reducido para darle minutos a esas promesas, pero es que tiene una situación casi idéntica a la del Barça. Y es que todos los jugadores de potencial interesante en el Valencia están integrándose dentro de la plantilla. Lo vemos con Jarek, lo vemos con Fran Pérez, lo vemos con Jesús Vázquez. Sí, sí, sí. Al final, cuando un equipo está necesitado, pues ocurren estas cosas y hay mayor oportunidad para que se queden en el primer equipo los jugadores jóvenes, ¿no? También podemos poner ejemplos del Sevilla, que igual que tipo Carmona, Juan Luis. Bueno, por ejemplo, Carmona sí que llegó a salir cedido el año pasado, pero este año lo estamos viendo asentado en la titularidad. Quique Sí. Sala, el propio Sar Romero. O sea, son jugadores que también están teniendo más oportunidades ahora que si hubieran llegado hace 4 o 5 años. Eso es. Pues saltamos al siguiente tema, una vez ya analizado cómo está siendo la política de los cedidos de los principales equipos de la liga, Juanjo, porque nos vamos a ir a lo que en el mundillo es conocido como la Liga Hipertensión. Estamos hablando de la segunda división. Mira, yo he aprovechado este parón de liga, que es verdad que tenemos partidos internacionales y que siempre gusta pues ver a Francia o ver a Alemania o, por supuesto, ver a la vigente campeona de Europa, que no es otra que la selección española de Luis de la Fuente, pero he aprovechado para ver bastantes partidos de segunda división. En concreto, bueno, pues el otro día tuve la oportunidad de ver esa remontada imprevista del Málaga en la Tacita de Plata, en ese partido frente al Cádiz Club de Fútbol, uno de los equipos llamados a subir la categoría y que están demostrándose lo difícil que es subir de categoría en España. Y es que, Juanjo, esta liga Hypermotion, esta segunda división española, llamada, como digo, hipertensión por la cantidad de derivadas que se producen a lo largo de la temporada, no deja de sorprendernos. Así que vamos a hacer un análisis exhaustivo de cómo se encuentra actualmente. Sí, una liga siempre de grandes emociones, con equipos en pocos, o sea, muchos equipos en muy pocos puntos, tanto para el ascenso como para el descenso. Y bueno, siempre emocionante y muy dura, ¿eh? Muy dura tanto para equipos ascendidos, descendidos, como los que llevan muchos años, equipos históricos que están ahí y no terminan de salir de ese llamado pozo, ¿no? Muchas veces, porque es muy complicado, ¿no? Hay grandes equipos, siempre hay alguna sorpresa por ahí que no te esperas. Y bueno, vamos a ver cómo están las cuotas, porque seguro que encontramos cosas interesantes. Eso es, nuestra idea es mostraros un poco precisamente las cuotas que tenemos en Jueguin de cara a ese ascenso. En concreto, Jueguin nos da la posibilidad de introducir opciones para ser campeón de segunda división, una situación clasificatoria que ahora mismo ostenta un Racing de Santander que está bastante fuerte en la tabla, ahora Ujú. lo comentaremos. Y nos da opción a que definamos quién va a ser el campeón de esta segunda división. O también nos da la opción de quiénes van a ser los equipos que asciendan a la primera división. Así que vamos a ver, junto a las cuotas de Jueguin, cuáles son las opciones más probables, ¿no? Tanto para la de campeón como era la de ascenso a primera división. Bueno, para la de campeón, como decía, ahora mismo el liderato, Juanjo, no es otro que para el conjunto, el conjunto cántabro, ¿no? El Racing de Santander está Ujú. muy fuerte, tiene un buen equipo, donde estamos viendo jugadores como Íñigo Vicente o como Andrés, incluso Joaquín Esquieta en portería. Un equipo bastante pintón, el del Racing, que ahora mismo, bueno, pues lidera la clasificación con 4 puntos de ventaja sobre sus perseguidores. Sí, además es un equipo bastante destacado con respecto al resto por esos 4 puntos que saca el segundo y tercer clasificado. Luego hay como 10 equipos en apenas 3 puntos, o sea que sí que es curioso ver esa diferencia que ya ha cogido el Racing, y es que solo ha perdido un encuentro, ha empatado dos y ha obtenido 6 victorias. Y un equipo, pues bueno, que se está mostrando bien atrás y sobre todo arriba, que tiene mucha potencia, ¿no? Con un Andrés Martín que está que se sale, con el mencionado Íñigo Vicente, que ya lleva varios años en segunda a gran nivel.
Y ahora mismo, pues evidentemente es el gran favorito tanto para el ascenso como para conseguir ese campeonato de liga, ese primer puesto al final de la clasificación, aunque evidentemente pues queda mucho, pero sí que bueno, estamos viendo que quizás es el más regular de todos. Una cuota de 5 euros para ese. Una cuota de 5 euros precisamente para ese ascenso. Y luego tenemos en opciones secundarias, se está pagando 9 euros el campeón, el campeonato del quedar primero, el liderato del Zaragoza, Mm. el que ahora mismo va segundo, el del Levante, que está en cuarta posición. El Real Oviedo se paga 10 y ocupa la posición séptima. Y luego tenemos Granada, Eibar o Huesca, que se está pagando a 12, y Castellón con 15. Pero fíjate que una de las cosas que más me sorprende es dos equipos que justo descendieron de primera a segunda división y que además creo que mantuvieron una plantilla bastante potente para estar en segunda división, como son el caso del Cádiz y de Almería. De momento, el Almería es que está 19º con 9 puntos, o sea, están puestos Sí, de, sí. de descenso, y el Cádiz no está mucho mejor, está 16º con 10. Es verdad que, Sí, por ejemplo, hay una distancia de 10-11 puntos con el campeonato, ¿no? No podemos descartarlos para el ascenso, pero sí que es verdad que se están metiendo en problemas. sí, está claro lo que te decía antes, ¿no? Vemos que plasma la dificultad que tiene esta competición, a pesar de venir de primera y, como dices tú, sobre todo mantener bastante plantilla y jugadores para mí importantes y que podrían haber salido perfectamente, tanto de Almería como de Cádiz, sobre todo diría de la Almería. Pues se han mantenido en el equipo, han logrado eso con una apuesta importante por volver a Primera División en solo una temporada. Y bueno, pues les está costando y vamos a ver qué ocurre. Para mí serían equipos, no digo descartados, pero sí casi para el campeonato y quizás es una apuesta demasiado arriesgada, pero cuidado para ascender porque al final Eso es. recordemos que del tercero al sexto juegan ese playoff y que además ya hemos visto en varias ocasiones estos años cómo ha sido el sexto clasificado que se ha metido. Estamos hablando que son 15 puntos el sexto, el Almería está a solo 6 puntos de esa zona de playoff, el Cádiz a 5, a que no está tan lejos para todo lo que queda, ¿no? Que quedan pues Que 33 jornadas. O sea, 30 y 33 jornadas, sí, o sea. es muchísimo todavía lo que queda, aunque empezamos a ver ya algunas cositas. Si te tuvieras que mojar con un pronóstico de campeón, ahora vamos con los equipos ascendidos donde ya me ibas adelantando algo, pero si tuvieras que mojar con un pronóstico de campeón, es verdad que la lógica dicta hoy día, viendo cómo está el Es Racing, decir, que es además Racing, ¿no? está muy bien y no es una cuota fea, ¿eh? O sea, no está mal, ¿eh? Pero no sé Sí, si, es interesante. sí, no sé si. Yo sé que tú eres muy del Zaragoza. Tampoco podemos descartar al Levante, que ya el año pasado pagó el peaje. Bueno, yo sí, lo de Zaragoza, pues no lo sé, pero no es mi predilección No, como, precisamente como recuerdo que el fichaste Zaragoza. muchos jugadores de Solar en su época, Sí, pues. por Sorar y tal, porque bueno, me interesaba y creo que tenía una buena defensa la pasada temporada y era interesante. Este año ha comenzado incluso mejor que Ujú. la pasada. Es un equipo que pincha mucho el Zaragoza, ¿eh? Cuidado que suele empezar bien y luego pincha bastante. No sé si es mi opción. Yo a mí me gusta bastante tanto la plantilla del Levante como del Eibar. Creo Vale. que son dos de los equipos que van a estar ahí tanto para el campeonato como para el ascenso, evidentemente. Creo que sí que son los equipos que al final de temporada les vamos a ver entre los 6 primeros prácticamente seguro. Y no sé si para el título, pero para el ascenso creo que el Granada también tiene mucho margen de mejora y va a estar ahí también hasta el final. Sí, comentaba Cádiz-Almería porque me sorprendía su posición, pero Granada tampoco Y tampoco ha podemos. empezado bien, algo mejor, ¿eh? O sea, está Sí, metido en la pomada al final. tiene un plantillón. O sea, al final Gonzalo Villar, Reinier, Manu Trigueros, Lucas Boye, Lo Baseman, han tenido- Mirtu Zuni. O sea, realmente lo del Granada es tremendo, ¿no? Y precisamente nos vamos a eso, a ascenso, ¿no? Vemos la fortaleza del Racing, este tipo de equipos, además, cuando cogen buena sintonía y empiezan a sumar puntos. Ya lo vimos la temporada pasada en Leganés, que fue firme desde el principio, pero muy firme. Y es verdad que tuvo una racha ahí donde bajó un poquito prestaciones, pero cuando cogen esa sintonía, yo creo que es muy lógica esa cuota de 2,50, siendo la que peor se paga de Racing, porque ahora mismo
el equipo que más seguridad nos da. Pero si tuvieras que ponerle un par de compañeros a ese Racing, ya me has dado buena cuenta del Levante, del Eibar, pero ¿se te ocurre algo más? No, bueno, te voy a decir algo que me gustaría. Me Hmm. gustaría ver el Sporting. No sé, es un equipo, siempre me han caído bien. No sé decir por qué, es un equipo que me ha caído bien. Eh, y bueno, estaría bien que ascendieran, ¿no? Llevan varios años quedándose ahí siempre un poco en la orilla y quizás les toque, ¿no? También el propio Oviedo, me gusta mucho Asturias, pues mira, el Oviedo también es otro equipo histórico que tras pasarlo muy mal, estar a punto de desaparecer, estar en segunda B, que llegarán desde México para reflotar un poco al equipo y le vemos que de nuevo, y ya lleva un par de años pues luchando por ese ascenso, también sería bonito verle en primera. También es un gran pecheador, ¿eh? El Sporting Sí, y el Oviedo. Los clubes asturianos, es sí, sí, verdad sí. que se han acomodado demasiado a esa segunda división y han tenido incluso hasta problemas, ¿eh? De poder incluso estar coqueteando con categorías. Es verdad que este año están bastante mejor, sobre todo el Real Oviedo, creo, por lo que me ha Ujú. dado tiempo a verlo. Pero bueno, yo si tuviera que decir a alguien para acompañar al Racing, que es el equipo que veo más fuerte, precisamente estuve viendo el partido Racing-Levante y el Levante me pareció que también empieza a ser un equipo difícil de batir y que eso en la categoría puede marcar las diferencias. También me gusta mucho lo que propone arriba, sobre todo con un gran Carlos Álvarez, del que hablaremos ahora enseguida, del que fuera canterano del Sevilla. Y es verdad que me está faltando un poquito de ese Morales, ¿no? Tanto Morales como Vicente Ujú. Iborra, que son dos jugadores que creo que tienen que dar mucho más. Si se logran entonar, que es un poco lo que nos pasó con Manu Triguero en el Granada, que no terminaba de entonarse, ahora sí que es verdad que en la segunda mitad está aportando goles, asistencia y demás, pero voy a meter a Racing junto a Levante, se está pagando a 3 euros, y voy a añadirle sé que no es sorpresivo, ¿no? Pero la de Granada. Creo que al final por plantilla, Ah, es que tiene la mejor plantilla de segunda división, de largo. O sea, aunque la de la Almería también es buena y tal, pero serían los dos clubes por los que podría pujar para ascenso. Racing, Levante y Granada. pensaba que dirías Málaga. Ha estado ahí, ¿eh? Ahora ha pinchado un poquito, pero ha estado ahí. Yo, además, por, Pero, por, por el cariño que le tengo al Málaga y a todos mis amigos por malaguistas y eso. demás, de verdad que les aconsejo que estén tranquilos en segunda división, porque ya ha pasado otras veces que por intentar volar demasiado alto, pues ha pasado un poco como Ícaro, ¿no? Que, Sí, que se ha derretido las alas y creo que en este caso el Málaga necesita un poco esa paz social de estar en segunda división, porque el añito de Primera Federación fue durísimo, sí, ¿no? pasa como el Depor, ¿no? Que además le ha costado subir un Hmm, montón. Son equipos que yo creo que el objetivo es más asentarse, ir exacto. creciendo ya con una buena base. Jugadores jóvenes además que están despuntando ya. Y que bueno, probablemente se acabarán yendo de esos equipos, pero bueno, eso servirá Bueno, para ir mejorando plantillas y, oye, plantearte el ascenso pues, en la siguiente un, po- temporada o Un más poco como, adelante, como, ¿no? ha- como han hecho históricos como Racing, Zaragoza o Oviedo, por ejemplo, o Sí, Sporting, ¿no? Que justo. ya asentados en segunda, pues cuando de verdad empiezan a construir plantillas con posibilidad de ascenso, ¿no? O como lo que hablaba de Almería y Cádiz, que probablemente tengan que pagar un peaje que ya han pagado, por ejemplo, el Eibar y el Levante. El Eibar y el Levante ya Ujú. saben lo que es no ascender, lo que es fallar con esa planificación de plantilla y pronóstico que tenía. Y pues ahora sí que tienen equipos aunque bueno, el Levante ha estado los 2 últimos años pujando por ascender. Ha tenido, la verdad, que relativa mala suerte a la hora de poder Sí. lograrlo. Así que siempre está ahí casi a punto, ¿no? Pues Juanjo, esto es todo sobre esta liga hipertensión, sobre esta liga hipermotion que tanto nos gusta y que no solemos tocar demasiado a la liga con juego. Y también la categoría de plata es parte de lo que hacemos aquí. Y ahora nos vamos a sorar porque tenemos mucho que comentar, porque la semana pasada trajimos novedades sobre el juego que va cambiando tanto y tanto. Y va teniendo novedades casi constantes, casi semanales. De hecho, yo creo que alguien que esté 3 meses sin jugar a Sorar, cuando vuelve puede tener hasta problemas para realmente entender por dónde van las cosas, ¿no? En este caso, uno de los contenidos que hacemos aquí en Jueguin y que más le gusta a la gente habla sobre jugadores, sobre recomendaciones de compra. A la gente, por mucho que el juego siga evolucionando y siga cambiando, le encanta fichar, Juanjo. Es una cosa que le flipa. Y entonces te has currado hoy, Sí. bueno, pues un scouting sub-23 sobre jugadores internacionales. Ya hicimos uno sobre la liga. Así que, bueno, pues soy todo oídos, porque de hecho no descarto fichar algo.
Pues sí, vamos con esos jugadores sub-23. Recordaros que hay una competición específica para este tipo de jugadores, por eso nos hemos enfocado en esta ocasión. Eh, claro, al ser tan limitado, pues no hay a lo mejor tantos jugadores como puede haber en una competición global, pero hay cosas interesantes. No nos hemos tirado a los jugadores típicos, que ahora luego comentaré algunos que hay, pero bueno, intentar opciones dentro de que siempre es una competición donde puede haber jugadores menos económicos, más caros, pues algo que sean interesantes por precio y rendimiento, pues a la hora de montarte un equipo. Traemos dos por posición y comenzamos con la portería, donde Saint Lamens me está sorprendiendo mucho. Jugador de una de las ligas míticas de Sorare, como es la Liga Belga, esa Jupiler Pro League, y está en el Amberes, ¿no? Conocido el año pasado que se enfrentó al Barça en Champions y es uno de los equipos punteros en la liga, uno de los favoritos a llevarse el título, incluso compitiendo con un histórico como es el Brujas. Y un portero que viene, bueno, viene de una racha espectacular. Además, el equipo lleva 4 victorias consecutivas, o sea que está en su mejor momento, 3 porterías a 0 en los últimos 4 partidos y puntuando muy, muy bien y muy lejos de otros porteros de sub-23 que tienen altos precios. Me parece una de las opciones más interesantes. Mola porque además en sub-23, como tú decías, Juanjo, se acaba unificando todo, me refiero. Cuando tú estás con sub-23, lo mismo te da que el portero sea de categoría Champion o que sea de categoría Contender. Y bueno, esa división particular de la que nos hablaba, pues hace que seguramente el precio de 6 Lemens, que estamos viendo por aquí, estamos viendo las cartas in-season, pero si me voy a. Que además da igual que sea in-season o Classic, Sí, eso tiene Habla, un precio de pues 30 euritos. eso es un poco lo que quieras. Si puedes ir a In-Season donde habrá premios económicos y puedes ir pues, a Classic donde habrá premios más de cartas. Y en ambas pues puedes conseguir esas cajas que, bueno, ir consiguiendo otras cartas o esencias para ir mejorando tu plantilla. 6 Lemens, siguiente jugador que tenemos. Ya lo tengo por aquí cargado, Pues, Juanjo. pues mira, Lucas Chevalier, el portero del Lille, que aparte de sí que tiene un precio más alto, pero claro, juega también competición europea y quería traer uno que bueno, que pudieras usar también entre semana, porque bueno, el Lille está en Champions, ya ha jugado con el Real Madrid, por ejemplo, donde hizo tu mejor puntuación de las últimas, casi un 90 por esa portería a 0 y hizo bastantes paradas. O sea que bueno, un portero de alto nivel que lleva rindiendo muy bien con el equipo francés y que me parece una opción bastante interesante. Yo cuando había ligas de estas comunes de la Ligue 1 es un portero que utilizaba bastante a Chevalier y tenía buenas puntuaciones. Y muy regular, ¿no? Vemos que en los últimos 40 partidos tiene una puntuación media de 55 puntos, lo mismo que el L15, o sea que eso quiere decir que la regularidad es bastante alta. Y ahora los últimos 5 pues ha mejorado, entre otras cosas por ese partido de Champions contra el Madrid, donde bueno, le hace tener una media de 59 en esos últimos 5 partidos. Aquí os cuesta el triple fichar a Chevalier Claro. porque es mucho más usable. De hecho, seguramente sea hasta candidato a la selección francesa. Que es verdad que Mañán tiene muy aferrada la posición, pero es un jugador que va a estar ahí también en la terna. Al final eso acaba cambiando un poco el precio con respecto a la de Lemen que señalamos ahora. Saltamos de posición, nos vamos a la defensa. Y ya tengo por aquí a un jugador que quiero que me hables de él. A Formose Mendy del Lorient. Aquí nos vamos a segunda división, Javi. O sea, yo aquí Ujú. te traigo de todo. Nos vamos a la segunda francesa con un Pero Lorient este que chico si no me me suena equivoco muchísimo, ¿eh? sí, Me a lo suena mejor por mucho. el mismo año pasado, porque el año pasado estaban en primera división. También en esa liga común a lo mejor la has usado. Yo recuerdo haber usado algún jugador del Lorient. Era un equipo que a pesar de haber descendido puntuaba bastante bien. Creo que además mm, diría que va con la Sí, selección. es que me Ahí suena tengo yo, dudas. yo creo que me suena de la selección. Sí, sí, en la Copa África estuvo, pero prácticamente no jugó, estoy viendo, ¿eh? O sea que bueno, va con la selección, pero de momento parece que no es titular. Eso sí, sí lo es con el Lorient.
Y si te vas a las últimas puntuaciones, pues es una brutalidad, ¿no? El inicio de temporada, sobre todo, eh, 80, 90, luego ha bajado un poco, pero vemos que tiene un all-around brutal, ¿no? Que a pesar de no hacer decisivas, es capaz de dar puntuaciones por encima de los 60 puntos. O sea que me parece muy interesante para sub-23. Es un equipo que está peleando por ascender, creo que iba segundo. Y claro, de hecho beneficia, ¿no? Que esté en segunda división porque Ujú, probablemente claro. sufriría más en primera. Pero en segunda es un equipo muy potente y en este caso sí que no tendrás la opción de la carta de nueva temporada, porque creo que no, bueno, no hay de segunda división este año, así que sería más para la opción Classic, pero bueno, solo hay que decir que su media de los últimos 15 partidos es un 67, que es una media de ser un top en su horario, o sea que bueno, jugador bastante interesante. 10 euritos, precio económico porque su liga general, aparte de ese sub-23, pues es la contender y bueno, pues se acaba notando y también porque además es su último año sub-23, pero bueno, tiene un precio, oye, bastante razonable. Saltamos a la Ujú. siguiente, que es, tengo Claro. por aquí a Maxime de Kuiper. Aquí volvemos a dar un salto de precio, pero sin embargo no llega al precio de otros defensas sub-23, como pues Saliba, Calafiori, Cubarsí, Guardiol, que sigue siendo sub-23. Entonces sí que es un jugador más caro, pero por sus puntuaciones y comparándolo con el precio de los más tops, me parece una opción muy ideal este Maxim de Kuiper, defensor del Brujas y que está en un gran momento, ¿no? Además, está siendo titular con Bélgica también, por lo tanto, en estos parones internacionales es un jugador muy, muy usable. Y de nuevo, regularidad, Javi. 63 puntos, tanto en L5 como en L15 como en L40. 63 puntos de media en los últimos 40 partidos es una brutalidad. Claro, si juegas en uno de los mejores equipos de Bélgica, donde hay una diferencia de nivel muy importante, pues eso quiere decir que vas a puntuar muy alto. Es También un un jugador que diablo. está llamado a salir en un futuro, ¿no? Es Ujú. probable que en un futuro pueda salir a una liga más potente. Y bueno, en este caso también hay mucha diferencia entre las cartas de nueva temporada con las clásicas. Si vas a clásicas, creo que puede ser bastante Tengo, más interesante este de Kuiper. tengo una pregunta. De Kuiper también tenemos cartas de centrocampista. De cuando jugaba en Ah, el. No mira, sé no lo si. sabía, no lo No, sabía. no sé si es más interesante comprarla de defensa o de centrocampista. Yo en estos casos me gusta tirar más por defensa. Por, eh, por el tema ofensivo, jugando, claro, la bonificación cuando hay portería cero. A ver, luego tiene la penalización de que te quitan más puntos por cada gol, pero claro, también te quita si eres centrocampista, ¿no? Te quita un punto más por cada gol, sin embargo, tienes el beneficio de esa bonificación de 10 puntos si hace portería cero. Ujú. Sí, centrocampista, lo mismo, ¿no? Pues hombre, no voy a traer a Musiala, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, traigo una opción que me parece interesante por cómo está puntuando. De nuevo nos vamos a una segunda división, en este caso la alemana. Por cierto, en este caso sí me sale que hay carta de nueva temporada. Eh, sí, vale. Pues también entonces están las dos opciones, que ahora a mí me salía como centrocampista. Bueno, en este caso sí, si tiráis por Classic no sería mala opción, en este caso como carta defensa, porque The Kuiper sí está jugando más de lateral, pero Center está jugando más de extremo o de interior, o sea que quizás sea más interesante también en defensa, sea como sea. Es un jugador que está puntuando más que bien, lleva 3 decisivas en los últimos 3 partidos. El Paderborn también está peleando por el ascenso a la Bundesliga y bueno, puntuaciones brutales. Este sí que es más de decisivas, aunque puntúa bien, también tiene buenos all-round, pero sobre todo destaca por las decisivas. Y siempre viene bien tener un jugador de este estilo.
en un roster, ¿no? Yo no busco siempre todas las decisivas, me gusta tener jugadores con buen all-around, pero siempre tienes que tener un jugador que te dé ese plus en una jornada que puedes poner además de capitán. Y bueno, pues es una media de 74 en los últimos 5 partidos, de 64 en los últimos 15, en un equipo que va a ser puntero, parece, durante toda la temporada en la segunda alemana. Sí, Kangin Lee, que me está sorprendiendo esta temporada porque parece bastante asentado en el 11. Es cierto que, bueno, salida, claro, de un crack como Mbappé da más posibilidades a esos jugadores que están jugando más como extremo. Y luego, claro, también su posición, un tío muy atacante, y para ser centrocampista, es que podría ser hasta delantero Kangin Lee, porque juega más de extremo o de segundo punta que otra cosa. Sin embargo, tenemos sus cartas de centrocampista y me parece muy interesante. Vemos que tiene un 100% de titularidades en los últimos 15 partidos, y una media de 65, o sea que está muy, pero que muy bien Kangin Lee y no llega al precio tan alto de jugadores como el que he comentado, ¿no? De Musiala, de Buyaco Saka, de Palmer, de Bellingham, de Bird, ¿no? Hay nombres muy potentes en sub-23 y bueno, Kangin Lee puede puntuar parecido a estos futbolistas, pero con un precio de 5 o 6 veces menos. Entonces, me parece más que interesante este fichaje. También otro que puede dar muchas decisivas y que para ser el típico jugador que es, tiene muy bueno la round, ¿no? A veces es complicado cuando tienes un perfil así como el de Kangin dar bueno la round porque puedes perder muchos balones y demás. Sin embargo, el coreano pues puntúa más que bien y luego es un jugador también pues muy interesante con Corea para estos parones. Vamos con el siguiente. Carlos Álvarez. Hablábamos de precisamente antes bueno, este tipo de jugadores que en las cesiones, ¿no? De los jugadores de cesión y queremos rescatar algún nombre del Sevilla y bueno, tampoco había excesiones de cosas que... Y teníamos incluso la duda de si Carlos Álvarez, que está sorprendiendo como una de las revelaciones de la segunda división actual española, pues pertenecía todavía al Sevilla y resulta que no, ¿no? Que es un jugador que ya pertenece al Levante y por el que incluso el Sevilla ha preguntado ahora. Sí, además por lo que, según la información de Transfer Market en este caso, se ha ido libre. O sea, un jugador que parece que ha dejado escapar. Quizás el jugador veía que no tenía oportunidades y no ha querido renovar. Y está demostrando un gran nivel en segunda división. Creo que es probablemente una de las grandes revelaciones de la temporada en la Liga Hypermotion. Y en Sorare, pues también muy interesante, ¿no? También lo está jugando todo, tiene una media de 59 en los últimos 15 partidos, los últimos 5 con este Levante, ¿no? Donde quizás el año pasado le costó más entrar y tuvo más, bueno, tuvo un rendimiento más bajo, no era tan titular, pero este año no, está en el 11 claramente y destacando, y no solo el Sevilla, sino que ya algún equipo más de primera parece que puede estar interesado en este delantero, en este más extremo, ¿no? Sí. Que lo Sí, viene un haciendo muy bien segundo en el Levante. puntita, un segundo punta, Mm. muy asociativo, capacidad de asistencia, llega también bien desde atrás. Buen jugador, la verdad que le he visto, creo que ha sido este año 2, 3 partidos y siempre hace... Son esos jugadores que hace algo que luego recuerdas el partido gracias a él, así que tiene un toque especial. Vamos con los dos últimos nombres, Juanjo, porque ya estamos Al justo final, terminando. vamos rápido, pero nada, iba a decir 3 goles y 2 asistencias lleva en segunda división. O sea, Buen bagaje no el del bueno partido, de Carlos bueno Álvarez. número. Vamos con Jakov Ondrejka, jugador también que me lo traes de esta Jupiler League de Bélgica. Ujú. Eso es, del Amberes. Eh, Hay que decir que tiene alguna carta pero muchas menos de medio. Que me sale que tiene unas 60 cartas de centrocampista. Entiendo que pueden ser más caras al ser menos. Pero bueno, me parece interesante como delantero, ¿eh? Me parece bien. Además, así no penaliza cuando el equipo Eso recibe es, goles. Así eso que es. en estos casos sí me parece mejor de delantero. Además, está mostrando algunos partidos con buenos all around, ¿eh? Hay partidos de cerca de 20, incluso superando los 20 puntos de all around, que no es habitual en un delantero, pero bueno, al ser extremo, sí que nos da ese beneficio de que pueda tener más all round y viene dando decisivas pues en los 4 últimos partidos, o sea que está en racha. El Amberes, como digo, va a pelear por ganarle esta liga belga y me parece una opción muy interesante para sub-23, todavía tiene 22 añitos. ¿Será carta sub-23?
Bueno, sabe que tiene 22 años, pero que tiene carta hasta verano del 2027, o sea que todavía le quedaría Le queda, le bastante. queda. Mm. Esta es Bueno, buena, ¿eh? Me muy gusta. interesante. Esta es buena, me gusta. Me gusta un Sí, jugador que me gusta. Y lo que has comentado antes, por si alguien no lo termina de entender. Si tenéis que comprar centrocampista o delantero, comprar cartas forward. Porque cuando a un centrocampista marcan gol al equipo, el centrocampista resta, mientras que el delantero no. Es fundamentalmente el motivo, ¿vale? Por si alguien no lo tiene del todo claro, ¿vale? Saltamos de Ondrechka y acabamos con la última, que lo he jugado mucho en Rivals. No tengo su carta, pero en Rivals sí que lo he utilizado bastante cuando elijo a la Juve, a la vecchia señora. eso es, con Seisao, que está. Quizás no empezó la temporada con muchas oportunidades. Tampoco acabó la temporada muy regular con el Oporto, no sé si por tema lesión o algo. Pero en la Juve, a partir del partido del Génova, se hizo con la titularidad y ha venido siendo titular los últimos 3 encuentros y rindiendo muy bien. Tanto como por decisivas como por all around, también puede sumar bastante. Hay que decir que le expulsaron en el último partido y aún así dio 56 puntos, ¿no? O sea que bueno, tened en cuenta que si le ficháis no va a jugar este fin de semana, pero que a partir de ahí, pues es un jugador muy interesante. Dio más de 40 puntos de all around, que para un delantero creo que se ve bastante poco. Pero bueno, lo mismo, ¿no? Juega más de segundo punta, extremo, jugador habilidoso. Y me parece ya una carta para mucho futuro, ¿no? No solo esta temporada, sino de cara Es un jugador llamado a ser importante incluso en Portugal, así que opción más que interesante este Francisco Conceição. Y cuando lo elijáis en Rivals, Jogo Bonito. Es un regateador nato. O sea, de esos jugadores que no paran de hacer regates. Así que nos lo apuntamos también. Bueno, jugador de entidad en un equipo de la Serie A. Cartas in-season, cartas también Classic disponibles. Bueno, pues Juanjo, esto es todo en cuanto a Sorar. Hemos dado nuevos consejos de compra que la gente suele agradecerlos bastante. Hemos repasado un poco nuestra segunda división, que no le prestamos tanta atención, y también un poco a eso que hacen los clubes grandes con las promesas que tienen. Un poco más en el Barça, ponerlos en el terreno del juego, un poco en el Real Madrid, un poco más utilizarlos como jugadores de inversión. Ha quedado un podcast bastante completito, así que muchísimas gracias, Juanjo, y nos vemos la semana que viene. Nada, pues gracias a ti y un saludo a todos. Un abrazo. Un abrazo a nuestros oyentes también. Chao.